¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido que pareciera contener un mensaje? ¿Te has despertado sintiendo que Dios mismo quería hablarte a través de él? Y si te dijera que tus sueños podrían ser una ventana al mundo espiritual, una herramienta divina que Dios usa para guiarte, advertirte o revelarte algo crucial para tu vida, ¿te atreverías a descubrir su significado? ¿Qué harías si supieras que un sueño que tuviste recientemente contiene una clave oculta para desbloquear una bendición o evitar una calamidad? La Biblia nos enseña que Dios se comunica con nosotros de formas misteriosas y los sueños son una de las más impactantes. ¿Sabías que hay secretos sobre cómo Dios utiliza los sueños para hablar con sus hijos? Secretos que la mayoría de las personas ignoran. En este video vas a descubrir cómo identificar cuando un sueño viene de Dios, cómo interpretarlo correctamente y cómo usar ese mensaje para transformar tu vida. Piensa en esto. ¿Cuántos sueños has desechado como simples pensamientos nocturnos sin darte cuenta de que podrían ser mensajes divinos? Hoy vamos a explorar juntos este tema tan profundo y transformador, y te garantizo que, al final de este video, tu manera de ver los sueños cambiará para siempre. En los próximos minutos aprenderás a discernir si un sueño proviene del Espíritu Santo o de tus propias emociones. Descubrirás historias bíblicas fascinantes donde Dios usó los sueños para revelar su voluntad y cómo esas mismas herramientas están a tu alcance hoy. Pero hay algo más. La penúltima enseñanza de este video contiene una revelación que puede desbloquear una bendición en tu vida que has estado esperando. Antes de comenzar, quiero que comentes abajo: Dios habla en mis sueños. Porque ese pequeño acto es un testimonio de tu fe y de tu disposición para escuchar su voz. Además, al darle me gusta a este video, estarás ayudando a que el mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Tú podrías ser el instrumento que Dios usa para cambiar la vida de alguien hoy. Felicidades por participar en esta misión divina. ¿Sabías que muchos no tienen acceso a una iglesia cercana y usan este contenido como guía espiritual? Por eso, tu interacción es crucial para que este mensaje continúe impactando vidas. Antes de empezar, quiero que te suscribas al canal y comentes Paz en Cristo para demostrar tu compromiso con tu fe y con este mensaje. Prepárate para este viaje de descubrimiento espiritual. Vamos a sumergirnos en un tema que podría ser la llave para interpretar lo que Dios quiere decirte. Ahora, toma tu Biblia, abre tu corazón y acompáñame a explorar cómo Dios habla a través de los sueños. 1. Los sueños de José. Cuando Dios revela su propósito en medio de la adversidad. Desde tiempos antiguos, Dios ha usado los sueños como una vía para revelar su propósito en la vida de sus hijos. Uno de los ejemplos más impactantes en la Biblia es la historia de José, el soñador. La historia de José no es solo una narrativa fascinante de cómo los sueños pueden transformar un destino, sino también una lección poderosa de paciencia, fe y obediencia. Imagina ser un joven con sueños grandiosos, sueños que parecían desafiar toda lógica y realidad. José era solo un muchacho cuando Dios comenzó a hablarle a través de visiones nocturnas, mostrándole imágenes proféticas de su futuro, un futuro de grandeza, pero también de desafíos y pruebas. En Génesis 37 leemos que José soñó que él se elevaría por encima de sus hermanos, simbolizado por gavillas de trigo inclinándose ante la suya, y más tarde por el sol, la luna y las estrellas inclinándose ante él. ¿Te imaginas recibir un mensaje tan claro de parte de Dios y no ser comprendido por quienes te rodean?
¿Cuántas veces has sentido que Dios te habla, pero los demás no entienden o incluso rechazan lo que Él ha depositado en tu corazón? Lo interesante de la historia de José es que sus sueños no fueron recibidos con entusiasmo por su familia. Al contrario, despertaron envidia y resentimiento en sus hermanos, quienes no solo dudaron de la autenticidad de sus visiones, sino que tomaron acciones drásticas para impedir que esos sueños se cumplieran. Esto nos enseña algo crucial. Cuando Dios nos habla a través de sueños, muchas veces enfrentaremos oposición. El enemigo siempre buscará robar, matar y destruir los planes de Dios en nuestras vidas. Juan 10:10. Y a menudo usa la incredulidad de los demás para sembrar dudas en nuestro corazón. Sin embargo, la historia de José no termina con la traición de sus hermanos. Aunque fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente, los sueños que Dios le había dado seguían vivos dentro de él. Y aquí está la enseñanza clave. Cuando un sueño viene de Dios, nada ni nadie podrá detener su cumplimiento. Años después, José interpretaría los sueños del faraón, siendo colocado en una posición de poder que salvaría no solo a Egipto, sino también a su propia familia. Lo que parecía ser un simple sueño de un niño, resultó ser el plan divino para la salvación de muchas vidas. Esto nos lleva a reflexionar en nuestras propias vidas. ¿Cuántos sueños hemos abandonado porque enfrentamos oposición? ¿Cuántas veces hemos dudado de lo que Dios nos ha mostrado porque las circunstancias parecían contradecir su promesa? La historia de José nos recuerda que los sueños de Dios no tienen fecha de vencimiento. Aunque el proceso sea largo y doloroso, si Dios ha hablado, Él cumplirá en este momento. Quiero que pienses en esos sueños que alguna vez tuviste, esos anhelos que ardían en tu corazón, pero que, por las dificultades de la vida, fuiste dejando atrás. ¿Podría ser que Dios aún tiene planes con ellos? Tal vez el Señor ha estado hablándote en sueños, dándote vislumbres de un futuro lleno de propósito, pero te has sentido desanimado por las circunstancias. Hoy, Dios quiere recordarte que Él es fiel a sus promesas y que el tiempo de espera no significa que su propósito haya caducado. La Biblia nos dice en Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esto nos enseña que los planes de Dios son perfectos y se cumplen en su tiempo, no en el nuestro. Si sientes que Dios te ha estado hablando a través de sueños, pero no sabes qué hacer con ellos, el ejemplo de José nos da una guía clara. 1. Sé fiel en lo poco. 2. Confía en el proceso de Dios. Y 3. Nunca dejes de creer en sus promesas. Dios no solo le dio a José sueños de grandeza, sino que también lo preparó para llevar a cabo su propósito. A veces Dios nos muestra el destino, pero oculta el proceso, porque quiere que confiemos en Él paso a paso. Quiero que hoy tomes un momento para reflexionar sobre esto. ¿Has tenido sueños que crees que vienen de Dios? ¿Estás dispuesto a confiar en su plan, aunque ahora no puedas ver el camino completo? Recuerda, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Dios te ha llamado a algo grande, pero debes estar dispuesto a atravesar el proceso con fidelidad. Antes de pasar al siguiente punto, quiero que comentes: Dios cumple sus promesas, como una declaración de fe y compromiso. Escribiéndolo, estarás afirmando que confías en que los sueños que Dios ha depositado en tu corazón se cumplirán en su tiempo perfecto. El sueño de Nabucodonosor. Cuando Dios advierte y revela el futuro, Dios no solo usa los sueños para revelarnos promesas y propósito,
sino que muchas veces los utiliza como advertencias para guiarnos por el camino correcto. Un claro ejemplo de esto es el sueño del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. Este poderoso gobernante de Babilonia, aunque lleno de orgullo y riqueza, recibió un mensaje divino en un sueño que lo dejó inquieto y temeroso. Su historia nos enseña que cuando Dios habla a través de los sueños es para advertirnos, corregirnos y guiarnos hacia su propósito perfecto. En Daniel 2 leemos que Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que no podía entender. En su desesperación, llamó a todos los sabios de su reino, magos y astrólogos, buscando una interpretación. Sin embargo, nadie pudo revelarle el significado, excepto Daniel, un siervo fiel de Dios. Dios le concedió a Daniel la interpretación del sueño, revelando que el sueño era una profecía del futuro de los reinos de la tierra, simbolizados por la famosa estatua de oro, plata, bronce, hierro y barro. Este sueño no solo era una advertencia para el rey, sino una revelación de cómo Dios gobierna sobre las naciones y establece su reino eterno. Este relato nos deja una lección profunda. Dios nos habla en sueños para advertirnos sobre decisiones, caminos equivocados y para darnos dirección clara en momentos de incertidumbre. A veces estamos tan envueltos en nuestros propios planes y deseos que ignoramos la voz de Dios en nuestra vida diaria. Sin embargo, en la quietud de la noche, cuando nuestro espíritu está más receptivo, Dios envía señales claras para corregirnos y guiarnos. Nabucodonosor, a pesar de recibir esta advertencia, no prestó atención inmediata a la voz de Dios. Más adelante, en Daniel 4, tuvo otro sueño inquietante, en el cual veía un árbol grande y majestuoso que fue derribado, dejando solo su tronco. Daniel, nuevamente lleno del Espíritu de Dios, le reveló que ese árbol representaba al rey mismo y que si no se arrepentía de su orgullo y maldad, sería humillado y viviría como una bestia en el campo. Tristemente, Nabucodonosor no escuchó la advertencia divina y la profecía se cumplió exactamente como Dios había dicho. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado en sueños, advirtiéndonos de situaciones en nuestra vida que necesitan cambio? ¿Cuántas veces hemos sentido una impresión fuerte después de un sueño, pero lo hemos ignorado por miedo o incredulidad? A menudo, Dios nos muestra señales claras para alejarnos de relaciones tóxicas, decisiones apresuradas o caminos peligrosos, pero nuestra falta de sensibilidad nos lleva a ignorarlas. La historia de Nabucodonosor nos recuerda la importancia de la humildad y la obediencia a la voz de Dios. El Señor siempre nos da oportunidades para arrepentirnos y corregir el rumbo antes de que enfrentemos las consecuencias de nuestras acciones. Así como Dios usó a Daniel para interpretar los sueños del rey, Él también pone personas en nuestras vidas, mentores, pastores, amigos en la fe, para ayudarnos a discernir su voluntad. No estamos solos en este proceso. Dios nos habla de muchas maneras y los sueños son solo una de ellas. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿estamos prestando atención a las advertencias de Dios en nuestros sueños? Tal vez Él ha estado tratando de captar nuestra atención sobre algo en nuestra vida que necesita un cambio urgente. Es posible que estemos en un camino de orgullo, autosuficiencia o pecado, y Dios, en su misericordia, nos está llamando al arrepentimiento. Dios sigue hablando hoy, y así como advirtió a Nabucodonosor, Él también te está hablando a ti. No ignores la voz del Espíritu Santo. Si has tenido sueños recurrentes, sueños que te inquietan, es momento de llevarlos a la presencia de Dios en oración. Pide discernimiento, así como Daniel pidió sabiduría para interpretar los sueños del rey.
Dios quiere revelarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Antes de continuar con el siguiente tópico, quiero que reflexiones en esto. ¿Hay algo en tu vida que Dios te ha estado mostrando a través de sueños, pero que has estado ignorando? Hoy es el momento de prestar atención, buscar su dirección y permitir que su Espíritu Santo te guíe hacia el camino correcto. El sueño de Jacob, cuando Dios nos revela su presencia y propósito en los momentos de soledad. La historia de Jacob es una de las más fascinantes de la Biblia, porque nos muestra cómo Dios puede hablarnos en sueños en los momentos más oscuros y solitarios de nuestra vida. Jacob, huyendo de su hogar después de engañar a su hermano Esaú, se encuentra en un punto de quiebre. Se siente solo, temeroso y sin rumbo. Pero es precisamente en ese momento de incertidumbre cuando Dios decide revelarse a él a través de un sueño impactante. En Génesis 28, 10, 17, leemos cómo Jacob, agotado de su viaje, toma una piedra como almohada y se queda dormido en un lugar desolado. Allí tiene un sueño en el que ve una escalera que conecta el cielo con la tierra y ángeles que suben y bajan por ella. En la cima de la escalera, el Señor mismo se le aparece y le dice: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia». Génesis 28, 13. Este sueño no solo era una visión celestial, sino un mensaje claro de Dios para Jacob. Él no estaba solo. Dios estaba con él, tenía un propósito para su vida y nunca lo abandonaría. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Jacob, perdidos, solos, sin dirección? En esos momentos de desolación, Dios nos habla, nos recuerda su presencia y nos da promesas para nuestro futuro. Jacob despertó asombrado y lleno de temor santo, diciendo: «Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Génesis 28, 16. Esto nos enseña que muchas veces estamos tan sumergidos en nuestros problemas y en nuestra soledad que no nos damos cuenta de que Dios está justo a nuestro lado. Sus promesas están vivas, su presencia es real, pero nuestra falta de fe nos impide verlo. El sueño de Jacob es un recordatorio poderoso de que, aunque nos sintamos perdidos, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Es un llamado a confiar en su dirección, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida. Dios le mostró a Jacob que había una conexión constante entre el cielo y la tierra, que no estaba solo y que los ángeles estaban trabajando a su favor. Pero algo importante que debemos notar es que este sueño llegó en un momento de vulnerabilidad total. Jacob no estaba buscando a Dios activamente, estaba huyendo. Sin embargo, Dios en su misericordia decidió revelarse. Esto nos enseña que aunque estemos alejados, aunque hayamos tomado decisiones equivocadas, Dios sigue buscándonos y hablándonos en medio de nuestros errores. Quizá hoy sientes que estás en un lugar de desierto espiritual, donde todo parece incierto y no sabes qué camino tomar. Tal vez has estado luchando con tus propias decisiones y consecuencias. Pero quiero decirte algo. Dios no te ha olvidado. Él está cerca y quiere hablarte incluso en tus momentos de mayor debilidad. Ahora bien, ¿qué debes hacer cuando Dios te habla a través de un sueño como este? Jacob nos da la respuesta: reconocer la presencia de Dios. Jacob reconoció que Dios estaba en aquel lugar y le dio el honor y la reverencia que merecía. Cuando Dios nos habla en sueños, debemos detenernos y reconocer su presencia en nuestra vida. Levantar un altar de compromiso. Después del sueño, Jacob levantó una piedra como señal de su encuentro con Dios y prometió seguirle. Has respondido a los sueños que Dios te ha dado con un compromiso genuino. Aferrarse a la promesa de Dios. Aunque Jacob
Aún enfrentaría dificultades, se aferró a la promesa que Dios le dio en el sueño y avanzó con fe. Dios te ha dado promesas en tus sueños y quiere que confíes en ellas incluso cuando no veas resultados inmediatos. Este sueño de Jacob nos muestra que Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Él es capaz de hablarnos en cualquier momento y lugar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Quiero que hoy tomes un momento para recordar esos sueños en los que sentiste la presencia de Dios de manera especial. Tal vez te habló sobre tu propósito, tu llamado, o te dio una promesa específica. No ignores esos mensajes. Ellos son una guía divina para tu vida. El sueño de Faraón, cuando Dios nos da revelación para prepararnos para el futuro. En la vida, a menudo enfrentamos temporadas de incertidumbre en las que no sabemos qué nos espera. Es en esos momentos cuando Dios, en su infinita misericordia, puede hablarnos a través de sueños para prepararnos para lo que está por venir. Un ejemplo poderoso de esto es el sueño del faraón de Egipto, narrado en Génesis 41. Este sueño no solo revela la soberanía de Dios sobre el futuro, sino que también nos enseña la importancia de estar atentos a sus advertencias y prepararnos en obediencia. El faraón tuvo dos sueños inquietantes. Primero, vio 7 vacas gordas que fueron devoradas por 7 vacas flacas, y luego 7 espigas llenas de grano que fueron consumidas por 7 espigas marchitas. A pesar de la riqueza y el poder de Egipto, el faraón se sintió atormentado por estos sueños, porque intuía que eran más que simples imágenes nocturnas. Contenían un mensaje divino. Llamó a todos sus sabios y magos, pero ninguno pudo darle una interpretación. Solo José, un hombre fiel a Dios, pudo dar la revelación correcta. Los sueños eran una advertencia de Dios sobre 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre devastadora. Este episodio bíblico nos deja una enseñanza crucial. Dios nos da sueños para advertirnos, prepararnos y guiarnos en tiempos de incertidumbre. Muchas veces, Él nos habla para mostrarnos los pasos que debemos tomar, para prevenirnos de crisis y para equiparnos con sabiduría ante lo que está por venir. El faraón podría haber ignorado sus sueños, pero al buscar una interpretación divina, pudo tomar decisiones que no solo salvaron a Egipto, sino a muchas naciones. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tenido sueños que parecen ser advertencias, pero los has descartado como meros pensamientos sin importancia? Dios, en su amor, siempre nos da señales antes de las temporadas difíciles. Él es un Dios de orden, no de caos, y desea que estemos preparados para los desafíos de la vida. La clave está en nuestra disposición para escuchar su voz y actuar con sabiduría. José, al interpretar el sueño del faraón, no solo reveló el significado, sino que también proporcionó un plan de acción. No basta con recibir un mensaje de Dios. Debemos ser diligentes en responder a su dirección. Cuando Dios te muestra algo en un sueño, no es para que vivas en temor, sino para que te prepares con fe y prudencia. La historia del faraón y José nos enseña 3 verdades esenciales sobre los sueños divinos. Dios revela el futuro a quienes buscan su dirección. El faraón tenía muchas riquezas y consejeros, pero solo al acudir a un hombre de Dios pudo obtener la verdadera interpretación. De igual manera, en tu vida, cuando Dios te hable en sueños, busca discernimiento en la palabra y en la oración. La obediencia a las advertencias de Dios trae bendición y provisión. José implementó un plan sabio basado en la revelación del sueño. Dios no solo nos advierte, sino que también nos da las herramientas necesarias para enfrentar lo que viene.
Dios usa los sueños para posicionarnos en lugares de influencia. José pasó de la prisión al palacio porque supo interpretar correctamente lo que Dios estaba revelando. Tus sueños pueden ser la llave para una nueva temporada de bendición en tu vida si los recibes con fe y acción. Tal vez hoy sientes que Dios te ha estado hablando sobre decisiones importantes en tu vida, cambios en tu trabajo, tu familia o incluso en tu ministerio. No ignores esas impresiones divinas. Pídele al Espíritu Santo que te dé claridad y sabiduría para actuar conforme a su voluntad. A veces, Dios nos muestra cosas que no entendemos de inmediato, pero si confiamos en Él, con el tiempo todo cobrará sentido. No te desesperes si aún no comprendes el significado de algunos sueños que has tenido. Sigue buscando su dirección y Él te guiará paso a paso. Antes de continuar con el siguiente tópico, quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Hay algo que Dios te ha mostrado en sueños recientemente que necesites analizar con más seriedad? Pídele que te ayude a discernir su mensaje con claridad. El sueño de Salomón, cuando Dios nos ofrece sabiduría a través de revelaciones nocturnas. Uno de los sueños más fascinantes registrados en la Biblia es el que tuvo el rey Salomón, un hombre que, a pesar de heredar un trono poderoso, entendió que no podía gobernar sin la dirección de Dios. Este sueño no solo nos muestra el deseo de Dios de bendecirnos más allá de nuestras expectativas, sino que también nos enseña que los sueños pueden ser una vía para recibir sabiduría divina cuando estamos dispuestos a buscar su voluntad por encima de la nuestra. En 1 Reyes 3, 5, 15 encontramos el relato en el que Dios se le aparece a Salomón en un sueño y le dice: «Pide lo que quieras que yo te dé». Imagínate por un momento que Dios se te apareciera en un sueño con una oferta tan grandiosa. ¿Qué pedirías? La mayoría de las personas pedirían riquezas, éxito, salud o protección. Sin embargo, Salomón, con un corazón humilde, pidió algo que pocas personas buscan: sabiduría para gobernar con justicia y discernimiento. Esta petición conmovió a Dios, quien no solo le concedió sabiduría, sino que también le otorgó riquezas y honor, como una recompensa por su corazón alineado a la voluntad divina. Este sueño nos enseña una lección poderosa. Dios revela su sabiduría a aquellos que la buscan de corazón sincero. Muchas veces, en nuestra vida enfrentamos decisiones importantes y no sabemos qué hacer. En esos momentos, Dios puede hablarnos a través de sueños, trayendo dirección, claridad y entendimiento. No debemos tomar a la ligera las revelaciones que recibimos en sueños. Pueden ser respuestas divinas a nuestras oraciones más profundas. Salomón entendió algo clave: la sabiduría de Dios es mucho más valiosa que cualquier otra bendición terrenal. Es por eso que en Proverbios 4:7 él mismo nos recuerda: la sabiduría es lo principal, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Este sueño fue el punto de partida para el reinado más próspero y pacífico de Israel, porque cuando ponemos la sabiduría de Dios en primer lugar, todo lo demás se alinea. Ahora, reflexionemos sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones impulsivas sin buscar la dirección de Dios? ¿Cuántas veces hemos ignorado los consejos sabios porque pensábamos que sabíamos lo mejor para nosotros? Salomón nos recuerda que la verdadera grandeza no está en la fuerza ni en las riquezas, sino en tener un corazón enseñable que busca la sabiduría de Dios en todo. Si Dios se te apareciera hoy en un sueño y te preguntara ¿qué es lo que más deseas?, ¿qué responderías? Este pasaje nos invita a realinear nuestras prioridades y buscar lo que realmente importa. La sabiduría de Dios no solo nos ayuda a tomar buenas decisiones,
sino que también nos protege del error, nos guía hacia el éxito verdadero y nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Otra lección importante de este sueño es que Dios puede hablarnos cuando menos lo esperamos. Salomón no estaba en el templo orando cuando tuvo esta experiencia. Estaba descansando y en su descanso Dios le habló. Esto nos enseña que no necesitamos estar en un estado constante de actividad para escuchar la voz de Dios. A veces necesitamos aquietarnos y permitir que Él hable a nuestro corazón en los momentos de descanso. Si sientes que necesitas dirección en tu vida, si hay decisiones importantes que tomar y no sabes qué hacer, hoy quiero animarte a buscar la sabiduría de Dios. Pídele en oración que te hable, que te guíe y que te revele su voluntad a través de los sueños. Él lo ha hecho antes y lo seguirá haciendo con aquellos que confían en Él. Dios sigue hablando y su sabiduría está disponible para ti. Lo único que necesitas hacer es acercarte con humildad y pedirla. Santiago 1:5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa es para ti hoy, el sueño de Pilatos esposa, cuando Dios nos advierte para evitar errores fatales. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios usa los sueños para advertirnos sobre decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. Uno de los relatos más impactantes sobre una advertencia divina a través de un sueño es el de la esposa de Poncio Pilato. A pesar de que su nombre no se menciona en las Escrituras, su historia nos deja una valiosa lección sobre cómo Dios, en su misericordia, nos da señales para evitar errores fatales, incluso cuando estamos rodeados de presiones externas. En Mateo 27:19, leemos que, mientras Jesús estaba siendo juzgado ante Pilato, su esposa le envió un mensaje urgente: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Imagina la escena. Pilato, un gobernador romano que probablemente no tenía una relación cercana con el Dios de Israel, recibe una advertencia clara a través de su esposa. En medio de las presiones políticas y sociales, Dios le envía un mensaje claro para que no participe en la condena de Jesús. Sin embargo, Pilato ignoró esta advertencia divina y en un acto de cobardía se lavó las manos y permitió que la multitud decidiera el destino del Hijo de Dios. Este episodio nos enseña que Dios siempre busca hablarnos antes de que tomemos decisiones equivocadas. Muchas veces el Espíritu Santo nos da impresiones, sueños o incluso personas que nos advierten de caminos peligrosos. Pero somos nosotros quienes decidimos si escuchamos o ignoramos esas señales. ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón que no deberías tomar cierta decisión, pero aún así seguiste adelante? Quizás Dios te ha advertido a través de un sueño, una palabra o incluso una sensación interna de inquietud, pero has elegido ignorarlo. La historia de la esposa de Pilato nos recuerda la importancia de prestar atención a esas advertencias divinas antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué Dios le habló a la esposa de Pilato y no directamente a él? Esto nos muestra que Dios usa a diferentes personas para hablarnos, incluso a aquellos que menos esperamos. Puede ser un amigo, un familiar, o incluso alguien que no comparte nuestra fe. Pero si el mensaje viene de Dios, debemos estar atentos. El sueño de la esposa de Pilato nos enseña 3 lecciones poderosas sobre las advertencias de Dios. Dios siempre advierte antes de que tomemos decisiones erradas. Él es un Dios misericordioso que nos da señales claras para evitar caer en el error. No podemos decir que Dios no nos avisó, somos nosotros quienes decidimos ignorarlo. Las advertencias de Dios pueden venir de fuentes inesperadas,
A veces, esperamos que Dios nos hable de manera sobrenatural, pero Él puede usar a cualquier persona para comunicarse con nosotros. No descarten las advertencias simplemente porque no provienen de alguien espiritual. Las presiones del mundo no deben ahogar la voz de Dios. Pilato tenía miedo de la multitud, del poder de los líderes religiosos y de lo que Roma pudiera pensar de él. Esa presión lo llevó a tomar una decisión equivocada. ¿Cuántas veces la presión de nuestro entorno nos impide obedecer a Dios? Este relato también nos invita a reflexionar sobre cómo actuamos cuando Dios nos advierte. Pilato tenía el poder para tomar la decisión correcta, pero eligió lavar sus manos en señal de inocencia, creyendo que eso lo libraría de la responsabilidad. En nuestra vida, no podemos simplemente lavarnos las manos cuando Dios nos da una advertencia. Debemos actuar con valentía y obediencia, confiando en que su dirección es siempre la mejor. El sueño de los magos de Oriente. Cuando Dios nos guía para evitar peligros y cumplir su propósito. Uno de los momentos más fascinantes en la historia del nacimiento de Jesús es la visita de los magos de Oriente, quienes fueron guiados por una estrella hasta Belén. Sin embargo, lo que pocos destacan es cómo Dios usó un sueño para proteger a Jesús y evitar que cayera en manos de Herodes. Este pasaje nos revela cómo Dios utiliza los sueños no solo para mostrarnos su propósito, sino también para dirigir nuestros pasos lejos del peligro y asegurarnos de que estemos en el camino correcto. En Mateo 2:12 leemos: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después de haber adorado al niño Jesús y haberle ofrecido sus regalos, los magos estaban a punto de regresar a su tierra cuando Dios les habló en un sueño, advirtiéndoles que no volvieran a Herodes. Aunque humanamente podría haberles parecido lógico regresar y compartir su hallazgo con el rey, Dios tenía otros planes y usó un sueño para redirigir su camino. Esta historia nos enseña que Dios nos guía y nos protege a través de sueños cuando estamos dispuestos a obedecer su dirección. Reflexionemos en esto. Los magos eran hombres sabios, posiblemente consejeros de reyes, acostumbrados a tomar decisiones basadas en la lógica y la razón. Sin embargo, cuando Dios les habló en un sueño, no dudaron ni cuestionaron su dirección. Simplemente obedecieron. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado, nos ha advertido de peligros o nos ha mostrado un nuevo camino, pero nosotros hemos dudado y seguimos nuestros propios planes? La obediencia inmediata a la voz de Dios es clave para cumplir su propósito sin caer en trampas del enemigo. Este sueño también nos enseña que Dios conoce los planes del enemigo antes de que se manifiesten y nos advierte con antelación para que podamos evitar sus ataques. Herodes tenía una intención maligna disfrazada de un aparente deseo de adorar al Mesías, pero Dios, en su infinito conocimiento, intervino para frustrar sus planes. Esto nos recuerda que, cuando confiamos en Dios, Él nos revelará caminos alternativos para protegernos de aquello que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Los magos tuvieron que confiar en la dirección de Dios sin conocer todos los detalles. No sabían qué les esperaba en ese otro camino, pero caminaron en fe. Así es nuestra vida muchas veces. Dios nos pide que sigamos un camino que no comprendemos completamente, pero si confiamos en Él, nos llevará a lugares de bendición y seguridad. ¿Qué lecciones podemos extraer de este poderoso sueño de los magos de Oriente? Dios nos guía de maneras inesperadas. A veces buscamos respuestas en lugares obvios, pero Dios puede hablarnos a través de sueños, señales o situaciones inesperadas.
No debemos encasillar la forma en la que Él se comunica con nosotros. La obediencia nos protege. Si los magos hubieran ignorado el sueño y regresado a Herodes, podrían haber puesto en peligro la vida de Jesús y la suya propia. La obediencia a la voz de Dios nos guarda de caer en trampas del enemigo. Dios tiene caminos mejores para nosotros. Aunque los magos tenían un plan inicial, Dios les mostró una alternativa más segura. A veces, Dios nos cambia de dirección para llevarnos a su voluntad perfecta. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Estamos dispuestos a cambiar de dirección cuando Dios nos lo pide? A veces queremos seguir por el camino que nos parece más fácil o lógico, pero Dios nos muestra que hay otra ruta que nos llevará a cumplir su propósito sin desviarnos. Tal vez hoy Dios te está guiando a través de sueños o impresiones en tu corazón a cambiar de rumbo en algún área de tu vida, una relación, un trabajo, un proyecto, y sientes resistencia porque no comprendes del todo su plan. Quiero animarte a que sigas su dirección con fe, sabiendo que Él siempre tiene lo mejor para ti. Si sientes que Dios te ha estado advirtiendo sobre algo en tu vida, una relación, un negocio, una decisión importante, es el momento de prestar atención. No cometas el error de Pilato que, a pesar de recibir la advertencia, decidió ignorarla y enfrentó las consecuencias de su decisión. Dios sigue hablando hoy, y tal vez ya te ha estado enviando señales que no puedes ignorar. El Espíritu Santo nos guía con amor, pero también nos da advertencias para evitar el dolor innecesario. ¿Estás dispuesto a escucharlo? El sueño de Pablo. Cuando Dios nos da dirección para cumplir su propósito. En la vida cristiana, todos enfrentamos momentos en los que necesitamos claridad sobre qué dirección tomar. A veces nos encontramos en una encrucijada, sin saber si debemos seguir adelante, cambiar de rumbo o esperar en el Señor. En la Biblia encontramos un ejemplo poderoso de cómo Dios usa los sueños para guiarnos con precisión y asegurarnos de que estamos alineados con su propósito. Uno de esos ejemplos es el sueño que tuvo el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, conocido como la visión del varón macedonio. En Hechos 16, 9, 10 leemos: «Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio». Este sueño llegó en un momento crucial de la misión de Pablo. Él tenía el deseo de predicar en Asia, pero el Espíritu Santo le impidió ir en esa dirección. A través del sueño, Dios le reveló que su voluntad no era que permaneciera en Asia, sino que llevara el Evangelio a Macedonia. Esta historia nos deja una lección importante. Dios nos guía con precisión cuando estamos dispuestos a escuchar y obedecer su voz. Muchas veces, como Pablo, tenemos nuestros propios planes y agendas, pero Dios, en su sabiduría infinita, puede detenernos y redirigirnos para cumplir un propósito mayor. Él usa los sueños para abrir nuestros ojos a oportunidades que de otra manera no consideraríamos. Este pasaje nos enseña 3 verdades fundamentales sobre la dirección divina a través de los sueños. Dios cierra puertas para guiarnos a mejores caminos. Pablo tenía su plan, pero Dios tenía uno mejor. A veces nos frustramos cuando nuestros planes no funcionan, pero debemos confiar en que Dios está redirigiéndonos hacia algo mucho más grande de lo que imaginamos. La obediencia inmediata a la dirección de Dios trae grandes frutos. Tan pronto como Pablo recibió el sueño, actuó sin demora. La obra en Macedonia dio origen a la iglesia de Filipos, una de las comunidades más influyentes en la expansión del Evangelio.
De la misma manera, cuando respondemos rápidamente a la voz de Dios, vemos frutos en nuestra vida. Dios usa los sueños para hablarnos en momentos de confusión. Pablo y su equipo no sabían hacia dónde dirigirse, pero Dios trajo claridad a través de un sueño. Si hoy te sientes confundido sobre alguna decisión en tu vida, acércate a Dios en oración y pídele que te hable. Él es fiel para darte dirección. Es importante destacar que Pablo no tomó este sueño a la ligera. Él lo confirmó en oración y junto con su equipo concluyeron que era la voluntad de Dios. Esto nos recuerda la importancia de buscar confirmación y sabiduría antes de actuar, basados en un sueño. Dios nos da discernimiento para asegurarnos de que su voz es clara y su voluntad está alineada con su palabra. Piensa en tu vida por un momento. ¿Sientes que estás en un punto en el que necesitas dirección clara de Dios? Tal vez has estado orando por un nuevo trabajo, una relación o un cambio importante, pero no estás seguro de qué hacer. Así como Pablo recibió claridad en un sueño, Dios puede hablarte y mostrarte su voluntad de manera inequívoca. Lo único que necesitas es estar dispuesto a obedecer, incluso si el camino no es el que habías planeado. Si Dios te está llamando a hacer algo que parece fuera de tu zona de confort, recuerda que Él ya ha preparado el camino. No temas dar pasos de fe cuando Dios te da una dirección clara. Como dice en Proverbios 3:5-6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios tiene un plan perfecto para ti y su dirección siempre te llevará a lugares de bendición y propósito. Confía en Él, busca su guía y actúa en obediencia. El sueño de Abimelec, cuando Dios nos advierte para corregir nuestros caminos. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios usa los sueños no solo para revelar el futuro o guiarnos en su propósito, sino también para corregir nuestros caminos cuando estamos a punto de cometer errores graves. Un ejemplo claro de esto es el sueño que Dios le dio a Abimelec, rey de Gerar, cuando estaba a punto de tomar a Sara, la esposa de Abraham, creyendo que era su hermana. En Génesis 23:7 leemos: Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Imagina recibir un mensaje tan impactante mientras duermes. Abimelec, aunque era un rey pagano, tuvo una experiencia sobrenatural en la que Dios le advirtió de manera clara que estaba a punto de cometer un pecado grave. Su respuesta inmediata fue de temor y obediencia, devolviendo a Sara a Abraham y evitando así el juicio divino sobre su vida y su reino. Este sueño nos deja una lección profunda. Dios, en su misericordia, nos advierte antes de que tomemos decisiones equivocadas, que puedan traer graves consecuencias. Muchas veces estamos a punto de desviarnos del camino correcto, ya sea por falta de conocimiento, por presión de nuestro entorno o simplemente por nuestras debilidades humanas. Sin embargo, Dios, que nos ama incondicionalmente, siempre busca una manera de detenernos y redirigirnos a su voluntad. La historia de Abimelec nos enseña 3 verdades importantes sobre cómo Dios usa los sueños para corregirnos. Dios nos advierte antes de que caigamos en el error. No importa cuán seguros estemos de nuestras decisiones, Dios, en su amor, nos mostrará cuando estemos a punto de desviarnos. Él nos advierte para evitar el dolor y las consecuencias negativas de nuestras acciones. La obediencia inmediata a la voz de Dios nos libra del peligro. Abimelec no discutió ni dudó cuando recibió el mensaje, actuó de inmediato. Del mismo modo, cuando Dios nos advierte de algo en sueños, nuestra respuesta debe ser inmediata, en oración
y en acción. Dios protege su propósito en nuestras vidas. La advertencia a Abimelec no solo fue para su beneficio, sino también para proteger la promesa de Dios a Abraham y Sara de tener un hijo. A menudo, Dios interviene en nuestras vidas porque su plan es mayor de lo que podemos ver. Reflexiona por un momento. ¿Alguna vez has sentido que Dios te advirtió de algo en un sueño, pero no le prestaste atención? Quizá ignoraste esas advertencias, creyendo que eran solo pensamientos sin importancia, y después sufriste las consecuencias. Hoy es un buen momento para empezar a prestar más atención a los sueños que Dios te da, porque pueden contener mensajes que evitarán que tomes decisiones que afecten tu vida y la de los que te rodean. Además, la historia de Abimelec nos muestra que no importa si alguien no es un creyente firme, Dios puede hablarle de todos modos. Él usa diferentes medios para llamar nuestra atención, y los sueños son uno de los más impactantes. Si Dios habló a un rey pagano, ¿cuánto más puede hablarte a ti que le buscas con sinceridad? Dios quiere que aprendamos a ser sensibles a su voz, no solo durante el día, sino también en los momentos en que dormimos. Cuando vives una vida rendida a Dios, tus sueños pueden convertirse en una herramienta poderosa de corrección, dirección y advertencia divina. Si últimamente has sentido que Dios te está advirtiendo sobre algo a través de sueños recurrentes o impresiones espirituales, hoy es el momento de buscar su guía y actuar con sabiduría. La oración es clave para entender la dirección de Dios y tomar decisiones acertadas. La palabra nos dice en Job 33, 14, 17. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Esto nos muestra que Dios siempre está hablando, pero es nuestra responsabilidad estar atentos para escuchar su voz. Antes de continuar con el último tópico, quiero que reflexiones sobre esto. ¿Hay algo en tu vida que sientes que Dios te ha estado advirtiendo? ¿Estás dispuesto a prestar atención y corregir tu camino? Felicidades por haber llegado hasta aquí. Has recorrido un camino profundo a través de la palabra de Dios, descubriendo cómo Él habla a través de sueños para guiar, advertir, corregir y revelar su propósito en nuestras vidas. Esto no es casualidad. Dios te trajo hasta este punto porque tiene algo importante que decirte. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este, y tú eres uno de ellos. Eso significa que tienes un corazón hambriento por conocer más de Dios, un espíritu dispuesto a escuchar su voz y un deseo genuino de seguir su voluntad. Quiero que sepas que eres especial para Dios y que este es un momento clave en tu vida espiritual. Dios ha hablado a su pueblo a través de los sueños desde los tiempos antiguos hasta hoy. Y si has estado sintiendo que Él quiere decirte algo, no lo ignores. Tal vez ha puesto en tu corazón sueños que parecen imposibles, advertencias que necesitas atender, o promesas que aún no has visto cumplidas. Lo importante es que ahora sabes que Dios usa los sueños para hablar con claridad y propósito. Y es tu responsabilidad responder con obediencia y fe. Antes de concluir este estudio, quiero que reflexiones en esto. Dios sigue hablando. ¿Estás listo para escucharlo? Hoy es el momento de abrir tu corazón completamente y decirle al Señor: habla, que tu siervo escucha. Él quiere revelarte cosas grandes y ocultas que no conoces. Jeremías 33:3. Pero debes estar dispuesto a recibirlas. No dejes que la voz de Dios pase desapercibida en tu vida. Quizá te ha estado hablando a través de sueños, pero has estado tan ocupado que no has prestado atención.
Hoy es el día de hacer un alto, de buscar su dirección en oración, de anotar esos sueños que te han impactado y de pedirle discernimiento para comprender lo que Él quiere decirte. Antes de cerrar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios: estoy listo para escuchar la voz de Dios en mis sueños. Al hacerlo, estás declarando públicamente tu disposición a recibir dirección divina y a estar atento a lo que Dios quiere mostrarte. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que Dios ha hablado a tu vida, quiero pedirte que compartas este video con alguien más. Tal vez hay alguien en tu vida que necesita escuchar esta palabra, que está buscando respuestas y dirección. Al compartirlo, te conviertes en un canal de bendición y ayudas a llevar la voz de Dios a más personas. No olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Este contenido es un espacio donde juntos podemos crecer en el conocimiento de la palabra y aprender a caminar en la voluntad de Dios. Al suscribirte, te aseguras de no perderte futuras enseñanzas que pueden cambiar tu vida. Antes de terminar, quiero que tomes un momento de silencio. Cierra tus ojos y permite que la paz de Dios inunde tu corazón. Dedica unos instantes para hablar con Él, para agradecerle por haberte hablado a través de este mensaje y para entregarle cualquier preocupación que tengas. No apagues este video todavía. Permanece en la presencia de Dios mientras la música de fondo sigue sonando. Usa estos minutos para orar, para reflexionar y para pedirle a Dios que te hable claramente en los próximos días. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad de fe y por permitir que Dios obre en tu vida. Recuerda, Dios sigue hablando y tus sueños pueden ser la llave para un futuro lleno de propósito y bendición. Nos vemos en el próximo estudio. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.